siento que la prensa está exactamente haciendo lo mismo que hacía en el pasado, es decir, alineada a un bloque, considerando a la izquierda como una fuerza marginal que llegó y va de salida, estableciendo una relación de confrontación, ya no solamente de revisión de los datos, sino de confrontación abierta, que es una confrontación que evita los datos y se va a los adjetivos. Siento que el resto de la estrategia de comunicación del gobierno federal pues está supeditada a lo que el presidente hace en la mañanera, y a partir de ahí ciertamente es una gran herramienta la mañanera, pero no debería ser la única política pública del gobierno federal para enfrentar a la prensa. Cuando estaba Felipe Calderón o Vicente Fox, la prensa se operaba en un bloque a favor de Vicente Fox, a favor de Calderón, a favor de Peña Nieto. Y luego ahora en un bloque está en contra de Andrés Manuel López Obrador. La prensa se ha desplazado hacia donde cree que va a estar la posibilidad de que se abran las arcas públicas, y esa posibilidad la representa Claudio X González. Dentro de la campaña de 2005-2006, la mentira fue una herramienta muy efectiva. Se trató de instaurar nuevamente esa estrategia durante 2018, pero Andrés Manuel López Obrador tenía a su favor a una persona que creo que no solamente ella, pero es fundamental en esta campaña, que permite bloquear, y esta Tena Cloutier permite bloquear a tiempo las campañas las que venían en contra de Andrés Manuel López Obrador. La prensa sirve al poder, y en este caso le sirve al poder económico. El caso Aguilar Camín, por ejemplo. Pero en la medida en la que Aguilar Camín se ha radicalizado en contra de López Obrador, ha olvidado, o más bien ha revelado que efectivamente opera como un asesor político, por ejemplo, de los líderes de los partidos de oposición, pues en esa medida tú lo que haces es ubicarlo como una voz más, y no como una voz que tenga la autoridad para lanzar una alerta en este sentido, ¿no? El presidente, cuando pone a un Gabriel Cuadri como el ejemplo de la oposición, pues entonces agarra a toda la oposición y la exhibe como un intolerante, racista, clasista, como un homófobo. O sea, el presidente escoge sí los personajes con los que él quiere representar a un bloque que él llama conservador, y al hacerlo escoge a los peores. O sea, ¿quién puede salir en defensa de un Gabriel Cuadri o de una Lili Téllez? Felipe Calderón guarda silencio 6 años, pero porque él ayuda a llevar a la presidencia a Enrique Peña Nieto. Entonces él no se convierte en un líder de oposición durante ese sexenio, porque él había ayudado a Peña a llegar al poder, dándole la espalda incluso a la candidata de su partido y también a su propio partido. El modelo que ellos impulsaron fue un modelo muy exitoso, y hay razones para defenderlo. La élite empresarial resultó profundamente más rica, y yo creo que tiene razón en defenderla. Es como defender un empleo. Tú y yo, que somos asalariados, pues defenderemos un empleo que nos signifique algo. A ellos, que su valor es el dinero, pues claro que el modelo le resultó muy exitoso. El neoliberalismo, 40 años de estar chupando de presupuestos públicos y de estar apropiándose de los bienes de la nación. El problema aquí es que el mismo modelo afectó a millones. Es decir, las mayorías no se vieron beneficiadas como se vieron beneficiadas las élites, pero las élites esa parte nunca les ha importado. Ellos están impulsando un modelo que fue muy exitoso para ellos, y van a hacer todo, Jesús, para defenderlo. Van a movilizar lo que tengan que movilizar. Si la campaña de 2006
fue ejemplar en el sentido de haber unificado todos los esfuerzos del Estado, de los partidos políticos, de los empresarios, de los intelectuales en contra de Manuel López Obrador. En 2024 veremos algo nunca antes visto, y es una batida en contra de la izquierda como no la conocemos. Y cada vez que se ponen más duros con López Obrador, más crece. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de la Octava Digital? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos esta semana en Revelaciones. Y de verdad me da mucho, pero mucho gusto recibir a nuestro invitado de este día, un periodista que admiro mucho, tanto profesional como personalmente, y es el señor Alejandro Páez Varela. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Ya sabes que la admiración es recíproca totalmente. Muchas gracias, mi querido Alex. Oye, pues molestándote para analizar un tema que tú has estado comentando, escribiendo a profundidad y que tiene que ver precisamente con esta relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los medios, pero también la oposición al López Obradorismo con los medios de comunicación. Y yo lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es tu lectura en torno a este modelo de comunicación del presidente? ¿Lo entiende la oposición? ¿Se ve rebasada? ¿Lo entienden también los medios hegemónicos? ¿Cuál es la primera lectura que haces? Bueno, obviamente las cosas cambiaron mucho para la prensa mexicana en 2018, y no solamente me refiero al cambio que se dio en la asignación de las participaciones federales para publicidad oficial, sino también en la relación que existe entre el Ejecutivo y los medios. Lo primero que te diría es que el cambio, sin embargo, no provocó al interior de la prensa una modificación de la forma en la que había cubierto durante todo este tiempo al poder, en este caso el poder federal. Siento que la prensa está exactamente haciendo lo mismo que hacía en el pasado, es decir, alineada a un bloque, considerando a la izquierda como una fuerza marginal que llegó y va de salida, estableciendo una relación de confrontación ya no solamente de revisión de los datos, sino de confrontación abierta, que es una confrontación que evita los datos y se va a los adjetivos. Y creo que eso es lo que ha cambiado y vemos hoy en la prensa. Ahora, tú volteas a ver a la prensa y te das cuenta que tampoco ha significado para la prensa nada, absolutamente, la llegada de un nuevo gobierno. No sé si hay un nuevo modelo como tal de comunicación, porque no va más allá de la mañanera necesariamente, que es una poderosísima herramienta que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siento que el resto de la estrategia de comunicación del gobierno federal pues está supeditada a lo que el presidente hace en la mañanera, y a partir de ahí ciertamente es una gran herramienta la mañanera, pero no debería ser la única política pública del gobierno federal para enfrentar a la prensa. Oye, el caso, por ejemplo, te mencionabas, hay medios que se alinean hacia un bloque de izquierda, hay otros medios que se alinean a un bloque más de derecha o empresarial, o que simplemente se define como anti-López Obradorista. Y en este último bloque aparece una figura que no podemos dejar de lado, que es el señor Claudio X González. ¿Cuál es la relación que tú ves entre la agenda de Claudio X González y esos medios que han lanzado también esa agenda en contra del propio López Obrador? Bueno, es que hay una prensa que está alineada, digamos, a la derecha, y que está alineada también a los intereses del empresariado. Y no es que no se valga, Jesús, eso es perfectamente válido. En el mundo lo hay. O sea, en Nueva York hay un Wall Street Journal, pero también hay un New York Times. En Francia hay un Le Monde y hay un Le Figaro.
o un Le Parisien. O sea, en el mundo hay digamos, prensa cargada hacia alguno de los polos. En el caso mexicano, creo yo que la prensa se ha movido en bloques, pero no de hoy, sino de siempre. Cuando estaba Felipe Calderón o Vicente Fox, la prensa se operaba en un bloque a favor de Vicente Fox, a favor de Calderón, a favor de Peña Nieto, y luego ahora en un bloque está en contra de Andrés Manuel López Obrador. El tema es que se ha movido en bloques y casi siempre para su descrédito, muy cerca del dinero. Entonces la prensa se ha desplazado hacia donde cree que va a estar la posibilidad de que se abran las arcas públicas, y esa posibilidad la representa Claudio X González, no solamente porque representa un bloque poderoso económico, sino porque representa una prensa o gobiernos que así lo han hecho, que han gastado a manos llenas en prensa. Entonces los medios se han movido hacia el bloque opositor que encabeza en este caso Claudio X González. Ahora, en este marco, Alex, ¿qué tanto se está cayendo en lo que definen algunos como infodemia, otros como fake news, precisamente en el manejo de la información que atañe al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Tú lo planteabas en una de tus últimas columnas, si no mal recuerdo, tú me corriges, la de Jugar Bonito, en donde recuerdas este cartón que se viraliza de Claudio X González, pero que aquí el punto es que hubo varios comunicadores que también le dieron retweet y que forman parte de eso. ¿Qué tanto estamos cayendo también en esa proclividad de las fake news con tal de golpear a uno u otro bando? Pues es una de las muchas herramientas que han tenido siempre desde ese bloque. No hay que olvidar que en 2005, 2006, la prensa mexicana operó en contra de Andrés Manuel López Obrador y operó, como digo, en un bloque, y que además los intereses económicos se movilizaron entonces a favor de pues el PRI, el PAN, y en contra de la izquierda. Aquí el asunto es que la izquierda siempre ha sido menospreciada y también tratada de manera desigual por la prensa, pero no es de hoy, eso es de siempre. La relación de la izquierda con la prensa ha sido problemática, a menos de que tengas algunos elementos o miembros muy específicos de la izquierda que quieran relacionarse bien con la prensa y con esos poderes. Es el caso ahora mismo del PRD, o lo que queda del PRD y de los chuchos. Pues ellos están alineados al poder económico, ahora están alineados al poder mediático, porque representan la oposición a este movimiento, el de López Obrador, de izquierda. Entonces, dentro de la campaña de 2005-2006, la mentira fue una herramienta muy efectiva. Se trató de instaurar nuevamente esa estrategia durante 2018, pero Andrés Manuel López Obrador tenía a su favor a una persona que creo que no solamente ella, pero es fundamental en esta campaña, que permite bloquear, y esta Tena Cloutier permite bloquear a tiempo las campañas en contra, las que venían en contra de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es en general un movimiento siempre en contra de la izquierda, y ha sido histórico así. La prensa sirve al poder, y en este caso le sirve al poder económico. ¿Qué pasa con la percepción? ¿Qué tanto crees tú que ha avanzado esta percepción? Precisamente porque es algo que llama mucho la atención. Se utiliza de repente palabras como dictadura, pero se gritan dictadura, que estás viviendo una dictadura desde radio, televisión, internet, lo escribes y demás. Se habla de dictaduras, pero lo mismo te lo dice gente, no sé, como Cuadri, que te lo dice Loret de Mola, que te lo dice Aguilar Camín, por citarte algunos casos. ¿Cómo ha avanzado esa percepción, o cómo sientes tú que ha avanzado esa percepción en este momento en el país? Mira, hay una narrativa evidentemente desde hace tiempo para decir que Andrés Manuel López Obrador es un hombre autoritario que se brinca todas las trancas, que violenta las instituciones,
y cuya intención es básicamente tener acceso al poder. Pues no es nuevo, es algo que se ha hecho siempre con Andrés Manuel López Obrador permanentemente. Ahora, tú en la pregunta me das la respuesta. Más bien yo te preguntaría, ¿qué tan creíble es Cuadri en este país? ¿Qué tan creíbles son Aguilar Camín o qué tan creíble es Carlos Loret de Mola cuando son personajes que asesoran pues a un grupo político muy particular, muy específico, que es el que va en contra de Andrés Manuel López Obrador en las boletas, en las elecciones, digamos, ¿no? Y en el día a día está creando esta narrativa. Yo diría que cada vez es más claro que se trata de una narrativa y es una narrativa, y como cualquier otra narrativa, tiende o su interés es construir un diálogo. El tema es que aquí el diálogo se ha hecho entre muy pocas personas, cada vez menos personas, que gritan por los medios que vivimos una dictadura y que no hay libertad de expresión, utilizando las herramientas de la libertad de expresión que no permite una dictadura, lo cual hace el argumento en sí mismo fallido al momento de que nace, o al menos eso es lo que yo veo. Hace muy poco tiempo que eran voces que tenían una importancia puntual, específica en México, el caso Aguilar Camín, por ejemplo, pero en la medida en la que Aguilar Camín se ha radicalizado en contra de López Obrador, ha olvidado, o más bien ha revelado que efectivamente opera como un asesor político, por ejemplo, de los líderes de los partidos de oposición, pues en esa medida tú lo que haces es ubicarlo como una voz más y no como una voz que tenga la autoridad para lanzar una alerta en este sentido, ¿no? Y del otro lado, me quedo, Alex, ¿cuál lectura le das tú a la relación de López Obrador con la prensa? O sea, muchas veces se cuestiona al presidente que meta a todos en la misma canasta, que no soporta la crítica. ¿Qué lectura le das tú a Andrés Manuel López Obrador, que, lo hemos mencionado, desde el 2006 se ha convertido tal vez en el político más atacado de este país? Bueno, la relación del presidente López Obrador con la prensa es muy mala. O sea, eso ni siquiera lo vamos a poner en discusión. No creo que exista alguien que pueda poner en discusión que la relación que tiene el presidente López Obrador con la mayoría o con todos los medios de comunicación, excepto un par o uno o dos medios con los que puede tener un diálogo, pues es claramente una relación de confrontación. Ahora, él tiene sus razones para hacerlo, y a la vez que lo dice, radicaliza más a la prensa. Él lo que dice es, la prensa se ha convertido en un poder aliado de otro poder, en este caso el poder económico y los partidos que lo representan, es decir, PRI, PAN y PRD, y entonces los debo tratar no como medios de comunicación imparciales, sino como parte de un frente político que tiene, pues sí, una visión parcial de los hechos, y entonces el presidente confronta como si estuviera confrontando a un líder político. Utiliza a una buena parte de la prensa como o ve a una buena parte de la prensa como un bloque de oposición o parte de un bloque de oposición, y le da el trato que le daría a un bloque de oposición. Esa es la lógica del presidente López Obrador. ¿Ha funcionado? Yo no soy afecto a esa permanente confrontación que tiene el presidente por ejemplo, con Carlos Loret de Mola. Yo creo que Carlos Loret de Mola ya era una persona que no era significativa por ejemplo, para mi generación. Carlos Loret de Mola no era significativo, no era un ejemplo, digamos, que uno podía poner de libertad, de honestidad, o sea, no era. Y el presidente lo ha vuelto a poner en la palestra a él como un periodista. El tema es que Carlos Loret sí es periodista. Carlos Loret de Mola, como lo es cualquier otro, Carmen Aristegui o tú o yo, claro que es un periodista. Nada más que recordemos que hay médicos buenos y médicos malos. O sea, simple y sencillamente hay que considerar que en este oficio
se puede ser malo y se puede ser corrupto y se puede ser... Y el caso, creo yo, de López Obrador con Loret se exacerba porque él lo ubica como como parte de un bloque que tiene como intención simplemente denostarlo y golpearlo. Pues los hechos así lo confirman. Después de tanto tiempo de que el presidente lo ha estado señalando, hace apenas un año que Álvaro Delgado revela, sin embargo, que detrás del proyecto Latinus está Roberto Madrazo. O sea, entonces el presidente en el fondo tenía razón al confrontar directamente a Loret porque lo consideraba la cabeza visible de un proyecto muy bien armado para denostarlo directamente, para atacarlo a él. Y eso es lo que modera la relación del presidente con Loret y en general, creo yo, con gran parte de la prensa. Oye, Alex, ahorita que mencionabas este punto de Loret, ¿el presidente crea sus propios enemigos? Se hablaba también de que Calderón ya estaba en la lona, él lo levanta, Ricardo Anaya estaba en la lona, él lo levanta. ¿Él crea sus propios enemigos? Mira, yo creo que si algo pudo haber aprendido los políticos del PAN, del PRI y del PRD, si algo deben haber aprendido los empresarios, es que López Obrador es un personaje muy hábil políticamente. Es un personaje que siempre tiene una visión de mediano y largo plazos. Entonces, yo creo que el presidente, cuando pone a un Gabriel Cuadri como el ejemplo de la oposición, pues entonces agarra toda la oposición y la exhibe como un intolerante, racista, clasista, como un homófobo. O sea, el presidente escoge, sí, los personajes con los que él quiere representar a un bloque que él llama conservador, y al hacerlo, escoge a los peores. O sea, ¿quién puede salir en defensa de un Gabriel Cuadri o de una Lili Téllez? ¿Quién puede salir en defensa de cualquiera de los personajes que el presidente efectivamente ha inflado? El mismo Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es un personaje que es odiado dentro del PAN, pero como lo ataca López Obrador, lo han levantado, lo han recogido del bote de la basura. Es un hombre que no es formalmente prófugo de la justicia, pero que huyó de México para no estar al alcance de la justicia mexicana. Es un individuo que desde que era un asesor en Guanajuato ha traicionado siempre a sus jefes. Traicionó a Felipe Calderón, traicionó a Margarita Zavala, traicionó a Gustavo Madero. Entonces el presidente convierte a un traidor en básicamente un personaje notable dentro del bloque conservador, porque el presidente quiere hacerlo visible, quiere hacer visible que existen los Gabrieles Cuadris y quiere que representen, que sean la cabeza del periodismo Carlos Loret, de una parte del bloque político conservador, el mismo Gabriel Cuadri o el mismo Felipe Calderón. La realidad de Felipe Calderón es distinta y hay que decirlo. Felipe Calderón guarda silencio 6 años, pero porque él ayuda a llevar a la presidencia a Enrique Peña Nieto. Entonces él no se convierte en un líder de oposición durante ese sexenio porque él había ayudado a Peña a llegar al poder, dándole la espalda incluso a la candidata de su partido y también a su propio partido. Entonces, pues el presidente lo que está haciendo es inflando ciertos modelos de persona con las que él quiere que la gente común identifique a la derecha. ¿Qué pasa ahora con la oposición? Hablando de este tipo, ahorita mencionabas, Alex, decías, ya tendrían que haber aprendido los empresarios, ya tendría que haber aprendido este grupo del PRI, del PAN, del PRD, cómo se maneja Andrés Manuel López Obrador. Pero después de ver lo de la reforma eléctrica, ahora el tema de la reforma electoral, pues parece o que no se dan cuenta o aplican la famosa no entienden que no entienden. Pues sí, también es muy difícil, Jesús, cambiar de la noche a la mañana. El modelo que ellos impulsaron fue un modelo muy exitoso y hay razones para defenderlo. La élite empresarial resultó profundamente más rica y yo creo que tiene razón en defenderla. Es como defender un empleo, tú y yo que somos asalariados, pues defenderemos un empleo que
nos signifique algo. A ellos, que su valor es el dinero, pues claro que el modelo le resultó muy exitoso, el neoliberalismo, 40 años de estar chupando de presupuestos públicos y de estar apropiándose de los bienes de la nación. El problema aquí es que el mismo modelo afectó a millones. Es decir, las mayorías no se vieron beneficiadas como se vieron beneficiadas las élites, pero las élites esa parte nunca les ha importado. Ellos están impulsando un modelo que fue muy exitoso para ellos y van a hacer todo, Jesús, para defenderlo. Van a movilizar lo que tengan que movilizar. Si la campaña de 2006 fue ejemplar en el sentido de haber unificado todos los esfuerzos del Estado, de los partidos políticos, de los empresarios, de los intelectuales en contra de Manuel López Obrador, en 2024 veremos algo nunca antes visto, y es una batida en contra de la izquierda como no la conocemos, porque simplemente o es eso o es quedarse sin nada. Y yo creo que lo segundo, yo creo que se están encaminando a quedarse sin nada. Llegar incluso hasta, ya has hablado mucho, Alex, del golpe blando, llegar a algo como lo que pasó en Bolivia. A mí no me gusta el término ese de golpe blando, porque ha evolucionado mucho la sociedad y las sociedades en general han evolucionado mucho. El hecho de que nosotros lo mencionemos ya es en sí mismo un exorcismo al golpe blando. El golpe blando se basa en las percepciones también. Intenta inyectar un estado de la cuestión, una idea de las cosas, y luego intenta aprovecharse de la idea de las cosas, del estado de la cuestión, una vez que es masificado. Pero si no alcanza las masas, si ese intento de hacerlo por la vía, ya sea de los abogados, ya sea de los otros poderes, pues si no logra penetrar en la gente, pues entonces me regreso a lo que dije en un texto anterior, que era, pues ahí está la calle. La calle tiene una voz como nunca la ha tenido en el pasado, y tú velo en los chats de YouTube, o tú velo la gente está muy movilizada. Entonces a mí por eso no me gusta tanto la idea del golpe blando. Es como lo que le pasó a Pinochet, sí, con la excepción de que la gente sabe cuando son los poderes de facto los que están movilizando a los empresarios o a ciertos sindicatos, o están moviendo a ciertos ministros de la Corte. La gente sabe y lo denuncia, y eso no se queda simplemente en una acción sin respuesta, tiene respuesta, y cada vez que se ponen más duros con López Obrador, más crece. El último dato, justamente ahora que citas la reforma eléctrica, es del de las encuestas. En estos días salió la de Reforma, 4 puntos arriba López Obrador. Había salido antes la de Morning Consult, 6 puntos arriba con respecto a 3 meses antes. Y se dan los levantamientos justamente durante o después del debate eléctrico. Entonces no está fácil un golpe blando. Yo por eso digo, a mí no me gusta ese término, porque siento que no, en el caso mexicano no aplica como se ha aplicado en otras partes, ¿no? Mi querido admirado Alejandro Páez Varela, yo quiero agradecerte de verdad muchísimo la generosidad con la octava aquí en Revelaciones, y ya sabes lo que te aprecio en lo personal y profesional. Muchísimas gracias a ti, saludos a todo el equipo. Ya sabes que el aprecio es recíproco. Gracias a todos, también los que te escuchan y te ven siempre, Jesús. Muchas gracias.